Hola, puede que estés mirando las estrellas, conduciendo de camino a casa o doblando calcetines. Si estás ahí, yo, Gonzalo Zalaya, te doy la bienvenida a La Rapacalia, un espacio de medios modestos, casi absurdo y sin temática definida, pero con una única y firme intención: que olvides tu soledad mientras escuchas las cosas que salen de mi cabeza. A cambio, te he preparado café y pastel de zanahoria. Afuera hace un tiempo terrible y solo faltas tú. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo ya estoy despierto de mi hibernación, aunque todavía voy ahí un poco dormilado. Camino bajo una nevada que ya está durando más de una semana. Pero no voy solo. Jimmy, el vampiro, el fantasma del señor Joran, Boecio, Lao Tse, la señora Margareta, Knute, el señor Rolson y uno de sus cortacéspedes, Manuel, Algazal, Edgar Allan Poe, Pachelbel, Don Mario, un Triceratops, Epicteto, Tinky Winky, Rackmunk el esquimal y un equipo de yugas, Cobretti, alguien que se parece al señor Miyagi, y muchos vecinos más han venido a contemplar la aurora boreal que brilla sobre mi hermosa ciudad, siempre sumida en el frío y la oscuridad. Agárrese bien, majestad, no quiero que se resbale con este hielo. Marco Aurelio me sonríe y de algún modo me libera con ese gesto. Hemos comprado Brodar para todos, que son unas correas con clavos que se atan a las botas para no resbalarse y reventarse la cabeza contra el pavimento helado. Pero no todos están acostumbrados a manejarse con ellos, especialmente el Triceratops. Por suerte aparece un esquivo visitante de los sueños y las fantasías, el Yeti. Canturrea algo en su idioma y sostiene sobre sus bíceps a Boecio, como si pesara lo mismo que un gatito de una semana. Pero yo observo la aurora boreal. Es muy hermosa, cambiando de verde a rojo, naranja. Durante unos minutos todos guardamos silencio. A veces la belleza nos sirve para poner en paz nuestros corazones y especialmente en estos tiempos convulsos. Por eso creé La Rapacalia, para que en momentos de incertidumbre, de guerras o de pérdida existiera un lugar, aunque fuera insignificante o modesto, por decirlo amablemente, en el que pudiéramos pensar en otra cosa y sentirnos acogidos y bienvenidos. Espero haberos hecho sentir así. Durante 3 temporadas y 33 programas de muy diversos temas, nos hemos hecho compañía y me gustaría seguir muchas más, con otros temas y cosas que acuden a mi cabeza y siento la imperiosa necesidad de contar. Todos los programas han sido especiales y están hechos con todo mi corazón. Algunos obviamente han quedado mejor que otros, pero he ido aprendiendo poco a poco. La primera Rapacalia queda lejos, y desde entonces he asistido a muchas barbacoas, he reído junto a mis entrañables vecinos y he visto cosas asombrosas suceder durante el conticinio, ese instante en el que todo está tranquilo, en pausa. Por ejemplo, una noche vi un ciervo enorme en el parking, o esa madrugada en la que escuché los graznidos de cientos de gansos sobre las nubes. Han sido momentos hermosos y espero contaros muchos más. 33 programas y la misma ilusión por seguir contando cosas, por traeros esa chispita que hace que el invierno eterno sea algo secundario, que hace que aprender, buscar y enseñar sea algo divertido. La aurora se desvanece tan rápido como ha llegado y todos sin excepción aplauden. Ahora es el momento de encender la barbacoa y sentarnos en los bancos de madera junto al balcón de la señora Agnes. Después quitaremos la nieve con las enormes palas y abriremos un paso hacia la avenida y la parada de bus. Quizá regrese pronto la primavera. Yeti, no te vayas, que hoy hablamos de ti. Ahora os voy a hablar de un lugar asombroso del que seguramente no tenéis conocimiento. El UFO-arkivet de Norrköping, conocido oficialmente como Archives for the Unexplained, o en sueco Arkivet for the Uforklarade, archivos para lo desconocido. Es considerado el archivo más grande del mundo, dedicado a ovnis y fenómenos inexplicables. Fue fundado en 1973 en Södertälje por sus entusiastas de la ufología y trasladado a Norrköping en 1979. Originalmente se enfocó en recopilar reportes sobre objetos voladores no identificados,
pero con el tiempo se amplió para incluir fenómenos paranormales, criptozoología, folclore, relatos extraños y otros temas insólitos. El archivo es muy extenso y en constante crecimiento. Contiene decenas de miles de libros sobre ufología y temas relacionados, así como decenas de miles de informes originales de avistamientos de ovnis en todo el mundo. Además alberga periódicos, revistas, fotografías, grabaciones y objetos físicos. También un ala dedicada a Fernando Jiménez del Oso, en serio. Y todo ello relacionado con fenómenos inexplicables, incluyendo materiales sobre parapsicología, espiritualismo y fenómenos del folclore moderno. AFU no es solo un museo pasivo, sino que sirve como recurso para investigadores, estudiantes y curiosos interesados en estudiar casos documentados sobre avistamientos y fenómenos extraños. Lo mejor de todo es que muchas veces puedes hablar incluso con la gente que ha hecho esos informes y que están allí tomándose un café y untando unas galletas ahí en el cafecito. Así que puedes hablar de primera mano con aquella gente, ¿no? Muchas veces, y si tienes suerte. Mantiene vínculos, como os decía, con la organización UFO Sverige, que recopila informes de fenómenos aéreos desconocidos y coordina estudios y eventos. También ha inspirado iniciativas culturales, exposiciones en museos y ha sido la preferencia para películas y obras de arte sobre lo inexplicado. El archivo se encuentra en varias instalaciones en el área de Jura, en Norrköping, y aunque no siempre está abierto al público general como un museo convencional, pues organiza eventos, encuentros y presentaciones públicas en colaboración con la UFO Sverige y otras organizaciones. También los niños pueden ir a visitarlo, si lo desean, clases, y parte de su material se exhibe en exposiciones temporales como UFO Norrköping en el Arbetsmuseet, que permite explorar la relación entre historia, cultura y fenómenos paranormales. Entre las curiosidades, el archivo inspiró la película sueca UFO Sverige y ha aparecido en documentales y cursos universitarios que estudian la ufología desde un enfoque crítico y cultural. El otro día, hablando con Anders y Peter, dos de las personas que cuidan con todo su cariño ese lugar, desde el voluntariado y desde hace 2 décadas, pensé que podría dedicarles una rapacalia y hablar de un tema que siempre me ha fascinado, el del Yeti. A mí me gustan mucho, desde que leí Tintín en el Tíbet o jugué al videojuego Darkstalkers, donde puedes jugar con un hombre de las nieves. La presencia de estos seres, reales o no, eso ya lo dejo a vuestro criterio, es innegable en nuestra cultura. Música, cuentos infantiles, películas, videojuegos y por supuesto juegos de rol. Es por eso que ellos dos me llevaron a toda una galería inmensa llena de libros sobre este tema y docenas de idiomas distintos. Encontré allí los libros de muchos expertos, pero ellos me recomendaron a un miembro del archivo, Richard Svensson, un experto en monstruos y que ha hecho del Yeti su principal tema de investigación. Y así, muchas cosas que os contaré proceden de su artículo Mitos alrededor del Bigfoot, libros variados y muchas conversaciones con mi querido Mario. Bienvenidos a la Rapacalia. Quienes buscan al Bigfoot y quienes afirman señalar la verdad suelen indicar que existen pruebas convincentes de la existencia de seres que no pertenecen al origen de la población actual. Y en tiempos anteriores los pueblos indígenas, entonces denominados indios, poseían numerosas historias sobre gigantes peludos dentro de sus tradiciones narrativas. Por ello resulta interesante observar algunos de los mitos y leyendas sobre el monstruo más conocido de Estados Unidos, remontándose a tradiciones que existían antes de que los colonos se establecieran en el continente norteamericano. Los avistamientos de Bigfoot en Estados Unidos son numerosos y parecen compartir una visión común de lo que esta criatura representa. El Bigfoot suele describirse como una especie de primate que se mueve como un ser humano. Al seguir los debates en Internet o revisar documentales y reportajes sobre el tema, esta imagen resulta dominante. Quizá ello se deba a que en la cultura popular moderna el Bigfoot es representado como una evolución no descubierta del gorila Gigantopithecus, que se cree que fue visto como una forma intermedia entre el gorila y el orangután. Los criptobiólogos han especulado con que este primate asiático pudo haber seguido a otros animales salvajes, así como los primeros humanos, hasta América del Norte, cruzando el puente terrestre de Bering durante la última glaciación. La teoría resulta cuanto menos interesante, pero al examinar con mayor detalle las descripciones físicas de Bigfoot, pues aparece otra imagen. Los moldes de huellas muestran pies que, aunque muy grandes, se asemejan en otros aspectos a los humanos.
El rostro también se describe como notablemente humano, aunque más ancho y cubierto de pelo. De hecho, la mayoría de las reconstrucciones del Bigfoot lo representan más como una variante del ser humano que como un primate lejano. Entre los pueblos indígenas de Norteamérica existe, sin embargo, una relación distinta y más compleja con el Bigfoot. Estas criaturas se consideran parte del folclore, pero no como animales, sino como, en ocasiones, seres sobrenaturales, aunque generalmente se las percibe más como cercanas al ser humano que otras criaturas. Esta forma de entenderlas no es exclusiva de la tradición del Bigfoot, ya que muchas culturas indígenas o antiguas compartían una visión similar sobre distintas versiones enmascaradas de seres, a menudo vinculadas a acontecimientos o lugares locales. Los rasgos generales del Bigfoot dentro de la tradición narrativa norteamericana describen a un ser peludo de hasta unos 2,5 metros de altura, con gran fuerza, aversión a los humanos y una inteligencia superior. En ninguna variante se afirma que el Bigfoot hable en una lengua humana, pero sí que posee un lenguaje propio compuesto de gruñidos y de profundos silbidos. Quienes buscan al Bigfoot y quienes afirman señalar la verdad suelen indicar que existen pruebas convincentes de la existencia de seres que no pertenecen al origen de la población actual. Y en tiempos anteriores, los pueblos indígenas, entonces denominados indios, poseían numerosas historias sobre gigantes peludos dentro de sus tradiciones narrativas. Por ello resulta interesante observar algunos de los mitos y leyendas sobre el monstruo más conocido de Estados Unidos, remontándose a tradiciones que existían antes de que los colonos se establecieran en el continente norteamericano. Los avistamientos de Bigfoot en Estados Unidos son numerosos y parecen compartir una visión común de lo que esta criatura representa. El Bigfoot suele describirse como una especie de primate que se mueve como un ser humano. Al seguir los debates en Internet o revisar documentales y reportajes sobre el tema, esta imagen resulta dominante. Quizá ello se deba a que en la cultura popular moderna el Bigfoot es representado como una evolución no descubierta del gorila Gigantopithecus, que se cree que fue visto como una forma intermedia entre el gorila y el orangután. Los criptobiólogos han especulado con que este primate asiático pudo haber seguido a otros animales salvajes, así como los primeros humanos hasta América del Norte, cruzando el puente terrestre de Bering durante la última glaciación. La teoría resulta cuanto menos interesante, pero al examinar con mayor detalle las descripciones físicas de Bigfoot, pues aparece otra imagen. Los moldes de huellas muestran pies que, aunque muy grandes, se asemejan en otros aspectos a los humanos. El rostro también se describe como notablemente humano, aunque más ancho y cubierto de pelo. De hecho, la mayoría de las reconstrucciones del Bigfoot lo representan más como una variante del ser humano que como un primate lejano. Entre los pueblos indígenas de Norteamérica existe, sin embargo, una relación distinta y más compleja con el Bigfoot. Estas criaturas se consideran parte del folclore, pero no como animales, sino como, en ocasiones, seres sobrenaturales, aunque generalmente se las percibe más como cercanas al ser humano que otras criaturas. Esta forma de entenderlas no es exclusiva de la tradición del Bigfoot, ya que muchas culturas indígenas o antiguas compartían una visión similar sobre distintas versiones enmascaradas de seres, a menudo vinculadas a acontecimientos o lugares locales. Los rasgos generales del Bigfoot dentro de la tradición narrativa norteamericana describen a un ser peludo de hasta unos 2,5 metros de altura, con gran fuerza, aversión a los humanos y una inteligencia superior. En ninguna variante se afirma que el Bigfoot hable en una lengua humana, pero sí que posee un lenguaje propio compuesto de gruñidos y de profundos silbidos. En ocasiones se dice que puede volverse invisible, aunque normalmente se lo describe como un ser físico y no como un espíritu u otra entidad sobrenatural. Las tribus Bella Coola y Chinook y Salish hablan de Box, considerado su equivalente de Bigfoot. Se les describe como grandes, peludos y aterradores y se dice que secuestran mujeres. Sin embargo, los relatos Chinook y Salish, Box aparece como una criatura relativamente amistosa que solo se vuelve violenta cuando se siente amenazada. El pueblo Chinook desarrolló incluso una versión simplificada de su idioma para facilitar la comunicación con los colonos en contextos de comercio y negociación. En esta jerga, Box recibe el nombre de Skookum, término que acabó popularizándole también entre criptozoólogos. El pueblo Lakota, también conocido como Sioux, representa una imagen claramente protectora del hombre salvaje al que llaman
Chilletanka. El nombre significa hermano mayor y la criatura es considerada una presencia protectora dentro de la naturaleza. El pueblo Chickasaw habla de un gigante peludo con apariencia humana llamado Lofa, cuyo nombre recuerda a Stallone en la criatura Sami. Una característica especialmente inquietante de Lofa es que siempre descuartizaba a sus víctimas y conservaba las pieles. También se menciona con frecuencia el olor corporal del Bigfoot, pero el monstruo Chickasaw Champ, se llama Champ, destaca por encima de todos. Es una variante de Sasquatch que desprende un hedor tan intenso que quienes se encuentran con él se desmayan. Los pueblos Azna y Koyukon hablan de Nurhanu, el hombre del bosque, un ser solitario que a veces roba o devora personas. En algunos relatos se afirma que tiene hijos con mujeres humanas, algo de lo que existen varios ejemplos y que habría dado lugar a linajes que vagan por los bosques. Los Passamaquoddy relatan la historia de los Apotamkin, un gran monstruo de aspecto humano con pelo largo y áspero, manos enormes y grandes colmillos. Por lo demás recuerda claramente a una forma humana. Estas criaturas aparecen en diversas tradiciones como entidades engañosas y peligrosas, capaces de imitar al ser humano, incluso su voz, para atraer o asustar a sus víctimas. Resulta significativo que estos nombres y descripciones fueran adoptados también por los primeros colonos, quienes consideraron a estas entidades especialmente peligrosas, precisamente porque se parecían a personas. Un rasgo recurrente es que estas criaturas se describen como grandes, peludas y humanoides, con garras, dientes prominentes y un olor penetrante, y en muchos relatos se las presenta como habitantes habituales de los bosques, representantes del lado salvaje de la naturaleza. Entre los Salish y los otros pueblos del noroeste de Norteamérica aparecen términos como Stick Indians o Bush Indians, expresiones utilizadas tanto por colonos como pueblos locales para referirse a esos seres. Se dice que estas criaturas pueden hipnotizar a sus víctimas, engañarlas o atraerlas mediante la imitación de voces humanas, como especialmente la de niños, llantos de bebés o mujeres. En algunos relatos conviven con otros seres misteriosos que hoy en día se identifican con el Bigfoot. No obstante, no siempre se les considera simples animales, como os he dicho antes, sino seres completamente sobrenaturales, comparables a demonios o espíritus. En los márgenes de la Bigfootología aparece también el Wendigo, que a menudo se incluye dentro de las antiguas tradiciones relacionadas con el Bigfoot. El Wendigo es un caníbal que crece cuanto más consume seres humanos. En realidad no mantiene una relación directa con la criptozoología moderna, salvo por su inclusión errónea dentro de este ámbito. Aún así, los relatos y encuentros con monstruos continúan existiendo en nuestra época. Las pinturas rupestres cercanas a Porterville, en California, muestran figuras que pueden interpretarse como Bigfoot. Aquellos que buscan iconografía relacionada con estas criaturas entre los pueblos indígenas suelen encontrar pocos ejemplos, ya que el Bigfoot rara vez aparece en tótems u otras esculturas. Representar visualmente al hombre salvaje del bosque se consideraba inapropiado o incluso peligroso, ya que podía atraer o invocar a la criatura. Sin embargo, existe una conocida pintura rupestre llamada Painted Rock, situada en la reserva Tulle River, cerca de Porterville. La pintura mide aproximadamente 2,6 metros por 1,9 metros y se encuentra en el interior de una cueva formada por un bloque de piedra desprendido. Se desconoce su antigüedad exacta. Además de aves, insectos y reptiles, la pintura muestra figuras humanas y una familia de gigantes. En particular, la figura del padre ha sido interpretada como un monstruo que secuestra a niños, una figura tallada de forma tosca, con brazos grandes y envolventes y ojos marcados. La población Yokuts local considera que las líneas que irradian desde los ojos del gigante son peligrosas. En la región no existen mitos sobre gigantes dentro de los relatos de su creación, por lo que las figuras podrían representar otra clase de entidad. La conexión entre Bigfoot y los otros pueblos originarios de Norteamérica no es única. Existen paralelismos con otras partes del mundo, como el Orang Pendek en Indonesia o el Almas en el Cáucaso. Para estudiar el fenómeno resulta fundamental comprender estas tradiciones antiguas. A pesar de que la extinción de especies continúa en el mundo, los zoólogos han tenido algunos motivos de alegría. En noviembre de 2020 se descubrieron los primeros ejemplares vivos de Mesoplodon perrini, un extraño cifio, un cetáceo, que fue descrito en 1975 a partir de un ejemplar muerto que apareció varado en una playa de California. Hasta 1997 se encontraron otros 4 cadáveres varados. Después de eso no se realizaron nuevos hallazgos y la especie fue considerada extinguida, ya que la ciencia no había podido observar ningún ejemplar vivo. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que la ballena sigue viva,
aunque probablemente no en grandes cantidades. Un equipo de investigación de la Universidad de Helsinki ha descubierto una nueva especie de damán arborícola en Kenia. Para el público general, los damanes son conocidos como animales parecidos a los hámsteres que muerden con fuerza y que a veces se confunden dentro del ecosistema africano con otros animales. En realidad los animales son algo diferentes. Los damanes de Kenia emiten largas serenatas nocturnas que probablemente son los machos intentando imponerse dentro de la población circundante de hembras. En noviembre de 2020 también investigadores anunciaron que habían identificado una especie de mono completamente nueva en Myanmar, el langur de Popa, llamado así por el volcán extinto Popa, que es de color gris oscuro con marcas blancas en la cara y en el vientre. Lo notable es que este mono, que existe en cantidades relativamente abundantes, ha pasado completamente desapercibido para la ciencia en el centro de Myanmar. Todo parece indicar que la especie debería haber sido descrita hace mucho tiempo. Y también en enero de 2020, muy fresco lo que os traigo, pero bueno, un artículo publicado en la revista Nature reveló que se había encontrado una nueva especie de celacanto en Indonesia. Este fósil viviente fue capturado por primera vez frente a la isla de Waigeo en julio de 2018, pero ahora ha recibido una descripción científica formal. Todos esos animales son relativamente grandes, no se trata de insectos ni de ranas diminutas. Todos esos hallazgos ofrecen cierto estímulo a quienes esperan que algunas de las grandes criaturas de la criptozoología algún día puedan revelarse como ejemplares físicos reales. Bueno, y hasta aquí el artículo de Svensson, que como es un artículo, ya veis, ¿no? Repite muchas ideas, pero la principal, vamos a resumirlo juntos, pues es que el Bigfoot a veces cambia, ¿no? A veces es un ser físico, a veces es un ser espiritual, a veces es simplemente algo parecido a un ser humano, pero que puede hablar, que puede comunicarse, pero claro, y otras veces es como una criatura demoníaca, ¿no? Que se tiene que mantener alejada y que secuestra también hembras, ¿no? Para reproducirse. Y esto también lo hemos visto muchas veces con las hadas, ¿no? Que las hadas, por lo que parece ser, es una raza decadente y estéril, que necesitan a las hembras humanas o a los niños humanos, ¿no? Para perpetuarse, para no extinguirse. Así que bueno, como veis, la tradición es vieja. Y bueno, a mí me gusta pensar que el Bigfoot es algo cierto, algo real. Lo que pasa es que a mí siempre acude el pensamiento ¿no? De bueno, sí, pero todos los seres vivos fallecen y se descomponen y dejan sus restos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se encuentran cadáveres de estos animales o seres, ¿no? Sino parientes lejanos de los humanos, sí, si es que, en fin. Pero no se encuentran en ninguna parte, como toda esa gente que afirma ver al tilacino, al tigre de Tasmania todos los días en sus jardines y tal, pero esos animales no se encuentran. Lamentablemente están extintos y bueno, pues es otro ejemplo, ¿no? Pero sí, el Bigfoot tiene un encanto especial. Como veis, hemos estado hablando del Bigfoot, que es como la variante norteamericana, y ahora vamos a darle una vueltita al Yeti, porque os he dicho que hablaría del Yeti y os voy a dar 4 palabras sobre el tema, ¿de acuerdo? El Yeti, también llamado el abominable hombre de las nieves, o Higou en las tradiciones tibetanas, es una de las criaturas más emblemáticas del folclore criptozoológico mundial, y se dice que habita las alturas remotas de la cordillera del Himalaya, principalmente en Nepal, Tíbet y zonas vecinas, donde desde tiempos antiguos las comunidades locales narran historias de una figura gigante, peluda y bípeda, que transita entre glaciares y valles aislados sin pruebas concluyentes de su existencia física. Yo siempre digo que si el Yeti existe, debe estar muy molesto por toda la basura que tiran todos esos excursionistas y alpinistas que van allí. No sé si os queréis dar el gusto, informaos de toda la basura que deja la gente que va allí a trepar, a ascender o como sea que se llame al Himalaya, ¿no? Dejan tiendas de campaña, equipo, todo lo dejan tirado allí y es una absoluta vergüenza. Así que esa parte sí es muy bonita, pero toda la mierda que dejan detrás, no. Así que si vas al Himalaya a hacer una ascensión o algo así, recuerda, recoge tu tienda de campaña y pórtate bien con la gente. Que hay muchos vídeos que he estado viendo por ahí
relacionados, ¿no?, con cómo tratan a los Sherpas y hay una cultura de voy al Himalaya a buscarme a mí mismo, ¿no? Pues a ver si el Yeti te va a decir 4 palabras. Pero bueno, según las leyendas y relatos recopilados en el último siglo, el Yeti habría sido observado a grandes altitudes y se describe como un homínido de gran tamaño. A veces cubierto de pelo, blanco, gris, y que camina erguido, ¿no?, bípedo, y que a veces también puede avanzar en 4 patas, ocultarse en las rocas y la nieve, es como un depredador silencioso o simplemente esquivo. Desde principios del siglo XX, exploradores y montañistas de Occidente que escalaron el Everest y otras gigantescas cumbres del Himalaya recogieron testimonios indígenas y observaron huellas atribuidas al Yeti, como las célebres fotografías de huellas de gran tamaño tomadas por Eric Shipton en 1951, que avivaron la atención global sobre esta criatura y motivaron expediciones organizadas a través de décadas. El interés por encontrar alguna prueba de este ser llevó incluso a expediciones financiadas por magnates, científicos y medios de comunicación como la Daily Mail Snow and Expedition de 1954, que documentó numerosos rastros misteriosos, o la iniciativa del empresario Tom Slick en los años 50, que recolectó supuestas heces y restos atribuidos a la criatura. No obstante, los esfuerzos por obtener evidencias biológicas concluyentes han resultado infructuosos, y estudios genéticos recientes han mostrado que todos esos restos y muestras asociadas al Yeti corresponden a especies conocidas de osos asiáticos o incluso a perros, lo que ha reforzado el escepticismo científico sobre su existencia como especie desconocida. Más allá del Himalaya, muchas culturas han desarrollado leyendas propias de seres similares en este concepto de hombre salvaje, homínido, críptido. En China, por ejemplo, el yeren o hombre salvaje chino se ubica en las montañas boscosas de las provincias centrales como Hubei, donde testigos locales lo describen con pelaje rojizo o blanco y una estatura que puede superar fácilmente los 2 metros, aunque al igual que con el yeti, nunca ha habido un espécimen verificado. En Sri Lanka, los mitos sobre los Nitaewo relatan una tribu de pequeños homínidos peludos que, según la tradición Veda, que son los indígenas de Sri Lanka. Por cierto, la historia de Sri Lanka es fascinante. Antiguamente se llamaba Ceilán, pero cambiaron a Sri Lanka, que es el último y reciente nombre. Pues como os decía, estos seres pequeñitos Nitaewo vagaron por las antiguas selvas y cuevas. Expediciones en 1963 encontraron restos de conchas y huesos en lugares asociados con ellos, y en 1984 un antropólogo afirmó haber visto uno antes de que escapara entre la maleza, mientras que en 2019 surgieron reportes modernos, aunque posiblemente fraudulentos o malinterpretados. Más al norte, en regiones siberianas remotas de Rusia, en Chuchunga o Chuchuna, el Chuchuna es un críptido descrito por tribus nómadas yakutas y evenki como un ser bípedo cubierto de pelo, a veces con ropa de pieles y rasgos que algunos criptozoólogos han especulado que podrían recordar a homínidos arcaicos como neandertales, pero como siempre sin evidencia física y científica verificable. La mitología de Alaska también habla de criaturas como los Surayuli, gigantes peludos con brazos largos y ojos luminosos que, según los relatos Yupik, habitan bosques densos y a veces emiten gritos agudos. Estas historias tenían más una función cultural que literal, como advertencia a los niños para que no se enterraran solos en el bosque. Entre otros críptidos similares se encuentran el Barnamu en las montañas norte de Pakistán y Afganistán, relatado como un primate bípedo con costumbres amenazantes, según tradiciones locales, y el Mante Barung en los bosques subtropicales del noroeste de la India, descrito como una criatura peluda también parecida a un hombre. En conjunto, estas figuras forman un tapiz global de mitos sobre seres humanoides peludos que han capturado la imaginación de científicos, aventureros, amateurs y pueblos indígenas por igual, presentes en todas las culturas del mundo, como los gigantes, los dragones, las sirenas, y que, siempre tienen como esa función de guardianes de la naturaleza, ¿no?, de espíritus protectores, advertencias culturales y para algunos investigadores también la posibilidad de que existen especies no catalogadas en rincones remotos del planeta. La búsqueda del Yeti y de seres afines ha estimulado, pues como os decía, exploraciones de todo tipo y aunque las pruebas pues siguen siendo inexistentes, pues la tradición, el misterio seguramente seguirán alimentando durante muchos años el folclore y la criptozoología moderna.
Y ahora os he reunido aquí un documento de excepción, un fantabuloso audio Los Media recuperado, en el que don Mario, Pedro Riva y Jiménez del Oso hablan sobre los yetis y sobre el misterioso hombre de las nieves. Todos desde una perspectiva diferente, pero espero que os guste y que lo disfrutéis. Desde aquí un abrazo y un sentido homenaje para los tres, profesionales y amigos. Y hasta aquí, os dejo. Yo voy a ver si... ¡Upa! De pronto se ha hecho de día. Está brillando el sol. Ha pasado tanto tiempo desde que me dormí. Bueno, ya toca despertar. Y por cierto, quería deciros que esta tercera temporada va a ser una excepción, un lujazo, porque vamos a tener extra programas. Vamos a tener no solo 11 como son los habituales, sino muchos más, para cerrar la tercera temporada por todo lo alto, con temas de todo tipo, ya veréis. Incluso un capítulo dedicado a las recomendaciones, que ya sabéis que hace tiempo lo llevo intentando agarrar, pero se escapa. Pero pronto. Y hasta aquí un abrazo. Espero que estés bien, sano, sana, fuerte, alegre y eso. Nos vemos pronto. Un abrazo. La fascinación en el mundo occidental por el Yeti comenzó en 1951, cuando una expedición al Everest tomó una serie de fotografías que mostraban las huellas de un pie gigantesco impresas sobre la nieve. A partir de ahí se sucedieron las especulaciones y en el imaginario colectivo se formó el retrato de una criatura enorme, similar a un primate, peluda y de ligero parecido con el ser humano. En este sentido, el Yeti, o abominable hombre de las nieves, podría ser un críptico interpretado como un simio gigante emparentado con el conocido como pie grande norteamericano, el yowie en Australia o el kun en los Andes. No obstante, ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree que está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya. Asimismo, otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso albo lanudo, similar al oso polar. Lo que está claro es que la enigmática figura del Yeti lleva más de 6 décadas de misterio y de investigación por parte de numerosos especialistas. Pero, ¿qué significa la palabra Yeti? ¿Es el Yeti fruto de una anomalía evolutiva? ¿Tal vez una mutación genética? ¿Podemos decir que es un eslabón perdido dentro de la evolución del ser humano? ¿Qué diferentes tipos de yetis existen en el planeta? ¿Qué se sabe, por ejemplo, del conocido como Yeti de Sumatra? ¿Tienen todos los yetis características físicas similares o iguales? ¿Existe o no existe el Yeti? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Fernando Jiménez López del Oso, licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, investigador de enigmas históricos y civilizaciones antiguas, escritor y autor en el año 2011 de Yeti, de la editorial Minotauro. Fernando Jiménez López del Oso. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Encantado de saludarte. Sí, pero como tenemos esta cercanía tan buena, cada vez que estoy en tu programa es como si hubiera estado la semana anterior, ¿eh? Qué amable eres, muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Familia bien? Todo perfecto, con muchos proyectos, novelas nuevas y mira, lanzado con esta
con esta faceta de escritor de literatura y Sí. también la de la parte de divulgación con radio, que ya sabes que me apasiona. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, pues nada, Fernando, bienvenido a esta tu casa, ¿verdad? Y a este tu programa, Fernando. Muchas gracias, Pedro. Bueno, voy a darle también la bienvenida a un colaborador, ya antiguo colaborador de este programa, a Mario Pérez Ruiz, periodista, autor teatral, crítico literario y escritor. Mario Pérez Ruiz, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. 3/4 de lo mismo también para ti, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien y contento de estar otra vez aquí contigo, con vosotros. Gracias, en tu casa, Mario, en tu casa. Luego hablaremos también de tu última publicación, que también ya me han dicho que sorprende. Sí. No solamente por lo que aporta, sino además por la forma de escribirla. Sí, muchísimas gracias. Sí, un trabajo sobre los sueños, pero desde el punto de vista de la literatura. Bueno, estupendo, luego hablaremos de ella. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar hablando del Yeti con nuestros dos invitados. Y para empezar, ¿qué es exactamente el Yeti? Para cada uno de vosotros, ¿qué significa la palabra Yeti? Para ilustrarnos, por favor, Fernando Jiménez López del Oso. Bueno, pues para mí el Yeti me lleva inmediatamente a las aventuras de Tintín en el Tíbet, donde fue la primera vez que lo vi dibujado, ¿no? Recuerdo que lo planteaban allí como esa especie, como lo que comentabas, como si fuera un simio con el cráneo muy grande, alargado, y una constitución pues enorme comparada con la del ser humano. E incluso lo planteaban también con un detalle que recuerdo, y era que las plantas de los pies pues tenían el dedo gordo no colocado como los humanos, sino un poquito desplazado como los monos, que son más arborícoras. Y yo creo que esa es la imagen que al final tenemos todos, es decir, ese gran homínido, o mejor dicho, quizá humanoide, habría que decir, porque hay una distinción entre ambos términos, y que habita en lo alto de esas montañas nevadas del Everest, y que, bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, desde un punto de vista biológico no podríamos hablar de un yeti, es decir, no es un ser inmortal que habita en esas cordilleras. Oye, igual sí, pero lo más plausible sería que de existir habláramos de una gran población, una cierta población de estos seres que se hubieran perpetuado en ese hábitat reducido hasta llegar hasta nuestros días. ¿Tú crees que podría ser el eslabón perdido? No tanto el eslabón perdido, pero yo pienso que los tiros para hablar de una posible verosimilitud, es decir, ya especulando con un cierto criterio, no lo haríamos de un eslabón perdido, pero tal vez sí de una rama hermana perdida. Si quieres luego lo podemos ver con más detalle, pero los últimos estudios que hay en paleontología en estos últimos años han ido revolucionando un poco lo que sabíamos del pasado humano, y ahora mismo estamos en condiciones de decir pues que hace unos 30.000 años, 40.000 años en el planeta había al menos 5 humanidades conviviendo, incluidos nosotros, 5 humanidades conviviendo a la vez, y ya se empieza a intuir que hay una sexta, que se ha encontrado un rastro genético en Denisova, que vinculada con unos homínidos que ya se han encontrado allí, y de la que todavía no se tiene constancia más que ese rastro genético que todavía no se le ha podido poner cara. Es decir, que el pasado humano no es una línea que vaya desde sus ancestros comunes, esa figura, ¿no?, que aparece el hombre, cómo se va a ir guiando hasta llegar al hombre moderno, sino que en nuestro pasado muy muy reciente ha habido varias humanidades con las cuales hemos intercambiado genes. Mira, todos los hombres modernos que estamos en el planeta, a excepción de algunos pueblos de África como los bosquimanos, pues hemos tenido intercambio con los neandertales, por ejemplo. Es decir, un cierto porcentaje de nuestros genes son de los neandertales. Entonces la posibilidad es qué hubiera pasado si alguno de estos grupos no se hubiera extinguido. Insisto que estamos hablando de un pasado muy reciente, y qué hubiera pasado si estos grupos hubieran pervivido en zonas en las que hasta hace muy poco tiempo los humanos modernos, nosotros, no íbamos frecuentando, y ahora tuviéramos esos, no enfrentamientos, pero sí esos avistamientos y esas interacciones que no dejan desde hace unos siglos de aparecer en los registros. Antes de darle paso a Mario, Fernando, solamente un pequeño apunte. Cuando hablas de 5 humanidades, ¿te refieres al hombre de Cromagnon, neandertal, Homo sapiens sapiens, o te refieres a otro tipo de humanidades? El Homo sapiens moderno
que somos nosotros, que nos originamos en África y que estamos presentes en esa época, pues en Europa, en Asia y en África, claro, hace esos 30 o 40 mil años. Hablamos de los neandertales, que estaban sobre todo presentes en Europa. Hablamos del Homo erectus, que algunos de sus rastros, por ejemplo en la isla de Java, se han datado desde con una antigüedad de hace unos 50.000 años, es decir, que entra en este espectro. Hablamos del homínido de Denisova, que es una humanidad vinculada a los neandertales y también a los humanos, y que se encontró en la cordillera Altai en Siberia. Y hablamos, por supuesto, del Homo floresiensis, el más reciente de los descubrimientos y el más cercano, porque apareció en la isla de Flores unos restos que se dataron hace solo 13.000 años, y en unas condiciones además que muy excepcionales, porque es un entorno que no facilita la fosilización. De hecho, no estaban fosilizados. Y como digo, son muy recientes. Muy bien, gracias, Fernando. Mario. Sí, bueno, los estudios de ciencias naturales del estado de Chicago, en Estados Unidos, se están cifrando de squash en cerca de 20.000 ejemplares. O sea, es una brutalidad, quiero decir. 20.000 ejemplares 20.000 ejemplares de squash, que es el tipo de yeti o el llamado Bigfoot, también pies grandes, que hay allí. Entonces, los estudios de ciencia de la Facultad de Ciencias Naturales de allí ha hecho unos estudios de sitios donde se encuentran, de lugares, de cabelleras que han sido encontradas, de pruebas, de excrementos, de parásitos de los animales. Es decir, que perfectamente podemos estar no hablando como aparece aquí de una leyenda, sino de algo que está cuya existencia es perfectamente comprobable, ¿no? O sea que esos pies grandes, esos squatch, me estás diciendo que en América, por ejemplo, habrían una población de unos 20.000, o los 20.000 estarían repartidos por el mundo. 20.000 en la zona de las montañas rocosas y en los bosques, una reserva natural que hay en el estado de Washington. Pero 20.000 es mucha gente, sí, como para que no... Es muchísimo como para no ser es mucha población, claro. Esto lo apunta, aparte en algunos documentales, lo apuntan en un manual, en el gran libro de la criptozoología, David Taylor, Gustavo Sánchez y José Gregorio González. Que Gregorio González es canario, supongo que también ha sido colaborador de vuestro programa. Sí, lo es. Entonces, claro, la cifra es suficiente como para pensar de que no es así. Nepal, por ejemplo, que es otro de los puntos en donde más ha aparecido, se data para el mundo occidental desde el año 1867, en que un doctor, parece que alemán, que es el primero que comienza a tener, digamos, contacto con estos animales, pero para ellos ya forma parte de la cultura. Incluso yo que he conocido gente de Nepal, me decía que a veces de noche estos animales bajan a la ciudad a buscar en los contenedores de basuras, a buscar comida. Entonces, me parece que no es algo tan inencontrable. ¿Cuál es el origen de estos seres o animales que están catalogados un poco como primates y que sí tienen mucho que ver en los análisis que se han hecho de ADN? Porque hay muchas pruebas diciendo que esto existe, que esto no existe. Pues es muy parecido a los seres humanos, con más parecido que algún otro tipo de simios, que los orangutanes o con los chimpancés. Entonces, la similitud del ADN del Yeti o Bigfoot es mucho más similar que la de otros simios a los propios seres humanos. Su existencia, bueno, tenemos la historia de Jordi Magraner y un montón de pruebas que este hombre fue, de hecho, acumulando con la existencia del Yeti. Y luego las leyendas, de dónde proviene, claro, cuando hablamos estaba pensando de distintas humanidades, distintas civilizaciones, me venía a la mente lo que decía la Blavatsky, ¿no? La Madame Blavatsky, con las distintas razas que habían existido en el planeta, que de hecho se va comprobando de que es realmente así, ¿no? Así como algunas civilizaciones que han existido y que han desaparecido y que llegaron a tener un grado de evolución determinado. Hay también teorías místicas, ¿no? Con respecto a si el Yeti puede ser digamos descendientes de aquellos que fueron condenados antes del diluvio, los descendientes de Caín, ¿no?
Estamos hablando de una población importante ya entonces en todo el mundo. Fernando, solamente en una latitud 20.000 o en varias latitudes en América 20.000. Podríamos estar hablando entonces de algo muchísimo más grande, de toda una cultura, una civilización distribuida como en nuestras razas humanas, ¿no? En blancos, negros, cobrizos, amarillos. Bueno, como digo, lo interesante del asunto es que cuando se considera un poco con cierta calma surge esa visión, es decir, no hablamos de un individuo mítico y no hablamos de una leyenda, de un ser mitológico y especial, sino que realmente, si lo queremos ver desde un punto de vista biológico, tiene que haber una población con un censo efectivo suficiente como para perpetuar esos grupos hasta ahora. Incluso en poblaciones humanas pequeñas que viven en lo remoto de la selva, por ejemplo, del Amazonas, siempre el tema de la consanguinidad es delicado, es decir, hay una serie de tabúes encaminados a evitar que la gente se reproduzca con parientes muy cercanos, porque eso puede llevar a minar la viabilidad del grupo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos individuos, que además se representan siempre como con una cierta diferencia de nosotros, es decir, parecidos pero no iguales, para que ellos hubieran llegado hasta aquí deberían tener un grupo suficientemente grande. No sé hasta qué punto es necesario 20.000 individuos, puede ser grupos más pequeños. Los habitantes humanos de allí llevaban siglos tradicionalmente diciendo que había unos humanoides en esa isla, unos hombrecillos del bosque, como ellos los llamaban, que vivían en cuevas, que existían realmente, que tenían su propio lenguaje, que incluso repetían palabras que los humanos decíamos cuando estábamos interactuando con ellos, y que esos vivían allí en una zona del bosque determinada que daría lugar a que pudiera vivir una población, pero posiblemente no tanto como 20.000 individuos, no un grupo tan grande. Y resulta que casualmente pues unos años después se encuentran los fósiles precisamente de unos homínidos que encajan perfectamente con esa descripción, y que están ahí. Fernando, pero Mario, verdaderamente estamos descubriendo el universo. Vamos a enviar gente a Marte a vivir, a fondo perdido, porque ya no volverán. Y no sabemos descubrir 20.000... Bueno, creo que no hay interés en 20.000 seres o más gente, claro, o más población en el mundo. Los datos con todo lo que hay, tenemos a nuestro alcance, ¿no? Parece como inverosímil esto. No es. O porque hay determinados intereses de que esto no se descubra o de que esto no se desarrolle. No se acaba de entender. Hay intereses. Toda la llamada esta conspiración contra el conocimiento oculto. Lo que pasa es que parece que esa población en los últimos años ha aumentado en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando desde Canadá a los Estados Unidos, en una zona de 130.000 kilómetros. Entonces esa población ha aumentado en Estados Unidos en los últimos años, que puede ser por proceso natural o puede ser un poco ayudada para que esa población pues se desarrolle. La existencia de estos seres, bueno, ya viene reflejada en figuras, en tallas de madera, en tótems, que son anteriores a la llegada del hombre europeo a la conquista de América. Tallas hechas, realizadas por los indios, por los habitantes de allí, y que los tienen como propios, como entidades propias de allí, ¿no? Y con sus supersticiones, porque dicen que traen mala suerte, etcétera. Bueno, este biólogo que nos acompaña y buen amigo de este programa, Fernando Jiménez, es un especialista en el Yeti de Sumatra, ¿no? Fernando, entiendo yo que todos tienen una envergadura más o menos idéntica, de ahí que Pies Grandes, Yeti es un ser espectacular, no un pigmeo, de ahí que tú también lo tengas referenciado como Yeti, ¿no? O una especie de homínido pues importante en su peso, estructura y demás. También estamos hablando de una población importante en Sumatra. ¿Cómo es el Yeti de Sumatra? Sí, la cuestión, mira, es que planteas unas cosas muy interesantes, ¿no? Porque estábamos hablando hasta ahora casi con cierto titubeo, ¿no? Es decir, humanos, homínidos, sí, animales, es decir, no queda claro. Y hay un hecho biológicamente muy llamativo, y es que cuando los humanos nos separamos del resto de primates,
hacemos una gran conquista evolutiva, que es el andar bípedo. Es decir, para andar bípedo, es decir, muchos animales se pueden poner a dos patas y los monos pueden andar sobre dos patas durante un tiempo determinado. Y esos osos, los osos de anteojos del Tíbet, por ejemplo, o cualquier plantígrado también se puede poner sobre dos patas y caminar un poco. Pero estamos hablando de que cuando se ven los avistamientos o el famoso vídeo aquel del Yeti, del Bigfoot en Estados Unidos, y el resto de avistamientos, casi todos ellos hablan como ese animal anda con una absoluta gracilidad como cualquier ser humano. Y dos, lo interesante es eso, es decir, somos los únicos que tenemos las formas de la cadera, las formas del pie, el cuerpo diseñado para andar de una forma natural sobre dos pies. El resto de animales caminan más o menos, el resto de primates pues más o menos encorvados, apoyándose en las patas delanteras, o son expertos en braquiación, que es andar por las ramas, ¿no?, colgándose con unos brazos muy largos, pero todos ellos fallan un poco a la hora de andar de forma prolongada sobre dos pies. Y sin embargo, todos los avistamientos que estamos viendo de estos yetis, por decirlo de una manera general, todos inciden en ese andar bípedo. Entonces, si eso es así, tienen que ser, por lo que sabemos hasta ahora, parientes nuestros. Es decir, cuando antes hablábamos de los neandertales, de los homínidos, de Denisova, del Homo erectus, son parientes nuestros muy cercanos. Es decir, son ramas con las que nosotros nos hemos cruzado y hemos tenido descendencia fértil. Es decir, no llegamos a estar tan separados entre unos de los otros como para ser realmente especies distintas. Es decir, éramos especies, casi podríamos hablar casi de variedades, ¿no? Porque biológicamente éramos compatibles, y la prueba lo somos nosotros mismos, es decir, que tenemos un porcentaje de nuestro genoma neandertal. Entonces, si realmente tienen ese origen digamos, en ramas humanas vinculadas a la nuestra, tienen que tener un rango de estaturas y un rango de tamaño acorde a lo que nosotros conocemos. Es decir, hay humanos de 2 metros y pico, pero no de 3 metros, no de 3 metros y medio, y no con unas envergaduras tan grandes. Yo a veces me he preguntado algo que a mí me llamaba la atención, y es decir, ¿qué pasaría si estos avistamientos que nosotros estamos viendo en zonas frías, en esos grandes bosques, en las llanuras de Siberia, en esas montañas, correspondieran a humanos de una categoría especial, a estos humanos primos nuestros, si queremos verlo así, que estuvieran vestidos y cubiertos con pieles de animales? Porque muchas veces esos avistamientos son en condiciones muy estresantes para el observador, o entre el follaje, o en condiciones de poca luz, o a una cierta distancia, y está claro que un homínido inteligente no tiene por qué andar desnudo, no tiene por qué tener realmente una capa de pelo gruesa que le cubra, y perfectamente, Fernando, podría estar cubierto de pieles. Del planeta Tierra, por ejemplo, ¿qué se conoce? ¿El 100%, el 90%, el 80%? Hablo de la superficie terrestre, ¿eh? ¿Qué se conoce? No, hay zonas que están absolutamente inexploradas. Las más tradicionales son las selvas de tipo y los bosques de tipo ecuatorial, es decir, desde los bosques del río Congo, que son los segundos en extensión después del Amazonas, que tampoco se conocen en su totalidad. Sumatra, de la que hablábamos antes, creo que es la quinta mayor isla de todo el planeta, y tiene partes muy cerradas en las que todavía no se ha explorado. No ha explorado al menos el hombre occidental. Es decir, que algo esté cartografiado por el Google Earth y sepamos que hay árboles allí, no significa que conozcamos lo que hay debajo de esa capa de árboles. Y luego también tenemos que pensar que hasta estos últimos 200 años no éramos tantos seres humanos en el planeta. Es decir, en 1800 éramos unos 1.000 millones de personas. Es ahora cuando hemos llegado hasta los 7.000 y pico millones, pero hasta hace poco tiempo había áreas del planeta muy extensas en las que la presencia humana no era tan reseñable. Hablo de zonas como esos grandes bosques profundos de Estados Unidos, como las llanuras siberianas, como áreas de montaña, en las que precisamente es donde se están concentrando la mayor parte de los avistamientos. Porque decías antes, es que qué extraño que no se hayan descubierto. Y yo digo, sí, se han descubierto, no hay más que mirar las hemerotecas y los libros para ver cómo hay unas enormes recopilaciones de testimonios de gente que ha estado allí y los ha visto.
Sí, Bueno, luego, pero que Mario, sí, adelante. sí, no, luego también hay investigaciones como la que realiza Jordi Magraner, que fue financiada, de hecho, que murió luctuosamente en el año 2002, asesinado por los talibanes, y que él realizó una serie de investigaciones en busca de uno de los tipos de Yeti, y que fue financiada por el gobierno francés. Él había trabajado además en el Museo de Historia Natural de París, y al parecer él aportó muchísimas pruebas y muchísimos elementos que luego, de hecho, el Estado francés no ha dado a la luz, o sea, no ha ofrecido a la sociedad esas pruebas y ese material que él tenía. Entonces él hablaba de que ellos poseían, junto con otros científicos que habían sido secuestrados por el Yeti, que ellos poseían un lenguaje, o sea, tenían una manera de comunicación, incluso un tipo de alarido parecido entre el perro y el coyote, entre un ser humano y el coyote, y aparte tenían una comunicación verbal entre ellos. Incluso algunos de los que han sufrido secuestros, que son varios en varios puntos del planeta, hablan de ese lenguaje que mantenían entre ellos. Entonces sí, yo pienso que tiene que ver con un estado evolutivo diferenciado de los seres humanos, que sí que es más parecido a los seres humanos que no posiblemente a los simios. Después hay algún otro tipo de teorías que ya forman parte de la leyenda, que es el llamado mundo intraterreno. Claro, Otro de los intraterrestres, sí, a mí me viene a recordar aquella película de Viaje en el Tiempo también, ¿no? Sí. Los que vivían arriba, los que vivían abajo, los de abajo se comían a los de arriba. Sí, bueno, sí, esa es otra, el canibalismo. Sí, bueno, es el canibalismo del cual también se habla, que hay algunos casos que han existido no hace mucho en Rusia, y sí, algunos casos de los que se habla. Aunque Magraner decían que eran seres absolutamente inofensivos y pacíficos y de mucha timidez, también es cierto que en sus cuevas ellos lo que hacen es camuflarlas. Por lo tanto, también ahí encontramos otro nivel de inteligencia bastante importante. Las entradas de las cuevas ellos las camuflan. Pero también cuando se habla, cuando el científico aquel ruso realiza el viaje a Oriente, ahora no recuerdo el nombre del bueno, que habla de Shambhala, habla de la aparición de ovnis como una huella o un signo de Shambhala, pero también la aparición de estos tulpas o de estos seres que también vendrían a proteger las entradas al mundo intraterreno, a otra parte del planeta, aquella de la que tanto nos habló Julio Verne, que es prácticamente de las pocas cosas que quedaron pendientes de Julio Verne, que es el interior de la Tierra. O sea, hay vida en el interior de la Tierra y hay canales de entrada. De ahí sería Fernando, la justificación de que no encontramos pruebas de ello, ¿no? Fernando, ¿tú ves plausible lo que indica Mario y lo que en un momento determinado, que no sé que si es más literatura o no es tanta literatura, lo que llegó a decir Alexandra David Neal en el siglo XIX, ¿no? Aquella personaje que le gustaba mucho viajar, aquella exploradora, ¿no? Que decía que incluso el Yeti eran seres tridimensionales creados a través de la mente de los monjes budistas. Bueno, hay una literatura ahí misteriosa que uno no acaba que acaba de sorprendernos a todos, ¿no? Bueno, a mí aquello se me escapa, ¿no? Yo claro. quiero decir que casi habría que agotar las explicaciones más terrenales antes de ponerse con otras explicaciones, pero que igual pueden ser, es decir, tampoco conocemos la totalidad del universo, es decir, y si son seres de otras dimensiones que de vez en cuando se cuelan, yo no lo sé, pero me parece más plausible el tratar de explicarlo desde un punto de vista terrenal, porque no conocemos todavía, ni muchísimo menos, toda la historia natural de nuestro planeta, y ni siquiera nuestra historia cercana. ¿Y de los que hemos encontrado, el ADN, qué dice? Bueno, los análisis de ADN siempre han sido decepcionantes porque ninguno es concluyente, ¿no? Si hubiera sido concluyente, los oyentes podrían estar tranquilos porque lo habríamos visto en todas las portadas, ¿no? Muchos de estos restos, yo creo que los últimos se analizaron, yo creo que fue en Oxford, no sé si Mario lo sabe, hace un par de años, que era una de las colecciones forteanas más abundantes que había, y era como algo que estaba todo el mundo esperando, es decir, ahora por fin la ciencia no hace caso y va a estudiar estos restos.
y eran el cuero restos... cabelludo y una de las manos. Sí, no, y luego también... De las manos no se dice nada de no, si luego... es otro ser, pero en cambio el cuero cabelludo se dice que es de pelo de cabra, pero bueno, no necesariamente Sí, el cuero cabelludo que los no, monjes lamas habrán ofrecido para el estudio tiene que ser el real, ¿no? Eso es como cuando uno se va a Nepal, que a todo el mundo le venden pues pelos de yeti. O cuando uno se va a Brasil, al Amazonas, que los indígenas con el taparrabos te venden cabezas reducidas que luego están hechas de silicona, ¿no? Sí, lo que me refiero era una colección más amplia que incluía avistamientos de varias partes del mundo, ¿no? Una colección recogida por multitud de investigadores. Yo creo que estaba en un museo, no recuerdo el nombre, pero la cuestión está en que al final, cuando se analizó, pues se encontró pues esos restos de animales, algunos que no se llegaron a catalogar, no se podían encontrar similitud con qué era, otros eran restos de humanos, en fin, no han sido concluyentes. También hay que decir una cosa, es decir, si realmente estamos barajando la hipótesis de que estos homínidos o estos homínidos vinculados, o sea, pertenecientes al género Homo, sí, o a los primates, a veces los catalogan como primates, ¿no? Pero sí, un poco más evolucionados, por eso se habla del eslabón perdido, si tienen que ver con un eslabón, o como decías tú muy bien antes, de una posible rama distinta de la evolución. Claro, lo que digo es que en ese caso no debería extrañarnos que fueran restos humanos, porque insisto, con los neandertales, con los homínidos de Denisova, con el Homo erectus, nos hemos cruzado y tenemos porcentaje de sus genes, es decir, eran especies como la nuestra. Entonces, si ahora salen estos análisis que esos restos pertenecen o están contaminados por humanos o pertenecen a seres humanos, es que es lo que esperaríamos de ser cierta esta opción. Imaginaros, para permitir un apunte, imaginaros que fueran los gigantes que habla en el Génesis, la Biblia, que no hubieran evolucionado. Algo tiene que ver también cuando hay una especie de homínido que se llama Gigantopithecus, ¿no? Sí. Del cual sí se han encontrado muchísimos restos, pero que ya se pierden en el tiempo, ¿no? En la lejanía. Bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que habéis comentado, compañeros. El término yeti deriva de las palabras en tibetano yet, que significa rocoso, y pitak, que quiere decir oso, lo que se podría traducir como oso del lugar rocoso, o bien oso que vive entre las rocas. El montañero, periodista y jurista César Pérez de Tudela afirmó haber avistado al yeti en la bajada de la Annapurna en 1973. Por otro lado, Reinhold Messner, primer alpinista en subir al Everest sin oxígeno, considerado el mejor alpinista del mundo, tras realizar un avistamiento, dedicó unos años a su estudio y ha escrito un libro sobre el tema, identificando al ser como el gemo o gemong, el oso pardo tibetano, un gran animal solitario y nocturno que puede caminar a dos patas y de color variable. Y asimismo, en el año 2008, un grupo de investigación japonés encabezado por el científico Yoshiteru Takashi, líder del proyecto Yeti Nippon, recorrió durante 42 días la región de alta montaña Dhaulagiri, dejando constancia de haber fotografiado las presuntas huellas de unos 45 centímetros de longitud del escurridizo primate o ser misterioso. Takashi aseguró que volverá a Nepal y al Tíbet durante los próximos años y no dejará el proyecto hasta que su grupo obtenga pruebas fehacientes de la existencia del ser legendario más buscado del planeta. Por otra parte, habría que decir que un tipo de yeti sería el conocido como pies grandes, en inglés Bigfoot. Es un supuesto animal de aspecto simiesco que habitaría los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Su nombre proviene de sus enormes huellas de 38 a 45 centímetros de largo. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología o folclore más que de la existencia de un animal verdadero, debido a la carencia de esas evidencias físicas y los grandes números de ejemplares que serían necesarios para mantener una población que pueda reproducirse. La mayoría de los avistamientos son nocturnos, lo cual hace pensar que se trata de una criatura nocturna. Curiosamente, el número de avistamientos es relativamente mayor en las áreas donde las culturas indígenas tenían leyendas sobre estos seres. Fernando, tú que eres especialista en Sumatra, en Indonesia, de estos yetis, claro, estamos hablando de, creo que hay 6.000 islas en Indonesia.
entiendo que, claro, todas no estarán ni pobladas ni estudiadas, y ahí podrían también esconder. 6.000 islas son muchas islas. Sí, como te podrás imaginar, tampoco conozco las 6.000. Bueno, no sé. No me importaría tener un velero y el tiempo suficiente para irlas explorando. Pero no, ya con las que conocemos y de las que tenemos testimonios, realmente hay material más que suficiente para rellenar muchos programas. Mira, en este libro que comentaba antes Mario, en el gran libro de la criptozoología de David Halen y Gustavo Sánchez y José Gregorio, mencionan una infinidad de casos por toda esa región de Asia, es decir, Malasia, Borneo, Java, Filipinas, Vietnam, Flores, es decir, son todos unos puntos muy calientes en lo que a testimonio se refiere. Pero centrándonos un poco en el Orang Pendek, y que es el homínido de Sumatra, este ha sido un homínido visto en multitud de ocasiones. Hay que pensar que, aparte de los propios indígenas, Sumatra era una zona con una presencia de holandeses en tiempos recientes frecuente, ¿no? Gente que se dedicaba a granjas, que cazaba incluso, y que ellos han tenido multitud de encuentros con estos homínidos. Y en este caso, digamos que la composición que se arma es un poco diferente a esa otra morfología grande del Bigfoot y del Yeti y del Sasquatch, ¿no? En este caso estamos hablando de un homínido como de 1,30 m aproximadamente, con una piel cobriza, igual que los indígenas humanos de allí, que en algunas partes está cubierta de una cierta vellosidad, ¿no? También tiene un pelo negro en la cabeza, largo, lacio, hasta la altura de los hombros, y luego una cara extraordinariamente humana, es decir, los ojos son muy oscuros y muy vivos y muy humanos, muy expresivos, la nariz es ancha, los labios, la boca es muy humana, aunque tiene unos dientes un poco huidizos, ¿no? Plantean también que tiene una forma de la cara con la barbilla proporcionalmente un poco puntiaguda, lo cual puede significar que en la zona del toro supraorbital, la zona de las sienes es más ancha, ¿no? Lo que corresponde con esos restos un poco más, esa morfología un poco más arcaica. Tienen unas proporciones humanas, es decir, los brazos son de una longitud adecuada, las piernas también, se mueven caminando perfectamente, y luego en las interacciones que ha habido, lo más interesante es ver cómo la reacción que tiene el observador humano. Es decir, todos se quedan extrañados porque están viendo a un humano, a un indígena, pero que a la vez no es un indígena. Es decir, no es un mono ni de lejos, pero tampoco termina de ser un hombre. Es decir, ven un reconocimiento mutuo porque el otro ser también observa, y la fascinación viene de esa sensación de que estás viendo algo que es pero que no es. De hecho, los cazadores no se atreven a dispararles porque piensan que cometerían un asesinato, ¿no? Pero al mismo tiempo se dan cuenta de que ahí hay algo extraño, ¿no? Y cuando esa observación va a ir un poco a más, cuando ese encuentro va a ir un poco a más y hay un acercamiento, por lo general el Orang Pendek huye de ese humano. Hay casos en los que, por ejemplo, a unos le acorralaron cerca de unas canoas donde estaban los indígenas y se escapó buceando. Otro, un cazador, lo encontró mientras cazaba jabalíes y se escondió, se subió a lo alto de unas ramas, y cuando se fue acercando poco a poco el hombre, pues el Orang Pendek saltó al suelo, salvando una distancia de un par de metros, y echó a correr por el bosque y se perdió irremediablemente. En otros casos, pues lo mismo, daban un grito de alarma ya asustados, que era respondido por otro grito desde la espesura, e inmediatamente se largaban corriendo. Y lo interesante es eso, cómo son encuentros que duran en el tiempo, es decir, a diferencia de otros casos, los que se están dando en Asia, muchas veces permiten una observación larga de 15-20 minutos de esa pequeña interacción en la que se trata uno de acercar. Se describe también como a veces se sorprende a estos seres mirando a los humanos desde el bosque, es decir, se quedan camuflados como si fueran niños, ¿no? Camuflados entre las hojas, entre las plantas,
muy quietos, mirando con mucha curiosidad las actividades humanas. Que se escondan, porque desde luego yo no he visto civilización más extraña como la humana, a la que pertenecemos todos, que se escondan porque si no acabarán por desaparecer. Sí, pero fíjate que hay incluso, pues claro, pensamos en que los humanos no somos todos la civilización occidental o la civilización industrial, es decir, hay muchos humanos que son bosquimanos, es decir, que viven en condiciones muy primitivas dentro de los bosques, y pasa con los orang rimba, por ejemplo, en Sumatra, sin ir más lejos, ¿no? Y estos orang rimba, que son cazadores-recolectores que viven en esos grandes bosques que tienen, ahora ya están protegidos por reservas naturales, pero que bueno, que son zonas muy muy poco exploradas por el hombre occidental, ellos refieren cómo interactúan de una forma más o menos cotidiana con estos orang pendek, de forma que si tú, por ejemplo, por la noche no le dejas pequeños regalitos en tu campamento, como un poco de miel o un poco de tabaco, incluso refieren, pues el orang pendek llega por la noche y se cabrea, entonces te empieza a agitar las tiendas, ¿no? y la cabaña de madera, y te da una patada a la olla y te la vuelca, cosas por ese estilo, ¿no? Es decir, como hay una cierta interacción entre unos y otros. Qué fantástico poder llegar a entablar algún tipo de relación con este orang pendek, por ejemplo, ¿no? Ya te gustaría, ¿no, Fernando, hacerte amigo de uno y que te llevara a su cueva y demás? Bueno, sí, me conformo con mantener una relación por carta también, no hace falta que me lleve mucho tiempo a su cueva, no sea que el tema vaya a pasar a mayores, pero sí, es una de esas vivencias alucinantes, ¿no? Y de hecho hay gente occidental muy vinculada, escritores, gente que colabora incluso con organismos de conservación animal de Naciones Unidas que los han visto y que les marcan, estos encuentros marcan de forma que no te voy a decir que se convierta en el eje principal de una vida, pero enganchan a la gente que los ha visto para saber más, para ver. Cuando yo veo algún documental, Mario, Fernando, en televisión sobre los gorilas que en África, en Congo, por ejemplo, uno puede llegar a visitar, donde están entrando en sus hábitats y demás, en sus ecosistemas, lleva al ser humano. Pues me viene a la cabeza aquella fantástica película de Gorilas en la niebla y pienso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué barbaridad estamos haciendo? Estamos convirtiendo a esos animales en un foco turístico y lo que vamos a hacer es lo que hizo el canalla, porque no tiene otra palabra, de este dentista, odontólogo, ¿no? Que se llevó por delante al león. Al león más conocido de África, ¿no? Y hace 2 días, pues a ese tremendo elefante, ¿no? O sea que ponemos sobre aviso a ciertos personajes que tendrían que estar dentro de estos orang pendek, ¿verdad? Porque por sus acciones, ¿no? Eso me da bastante miedo, el poder descubrir ciertas cosas. O sea que si existen, y creo que sí existen por lo que estáis referenciando, mejor que se escondan del ser humano, porque tendrán futuro, si no lo van a tener. Sí, da la impresión de que sean seres humanos que están viviendo en la edad de piedra y que nos recuerden otra vez nuevamente esas relaciones en la cadena evolutiva. Pero mientras no los casen, pues no acabarán tampoco en jaulas para ser expuestos, ¿no? Por ejemplo, seguro como algunos gorilas o que a veces vemos en los parques zoológicos, que a veces nos llenan el corazón, nos rompen el corazón, ¿no? Por ejemplo, si consiguieran uno, seguro que acabaría en una jaula, en un circo, en algún sitio extraño, ¿no? Bueno, vamos a rizar el rizo, por aquello de que hoy también ocupa rizarlo un poquito. Y soy catalán, pero a veces hay cosas que se nos escapan, ¿no? Porque, Mario, ¿es cierto que un catalán fue supuestamente asesinado tras obtener numerosas pruebas de la existencia del Yeti? Sí, el catalán se llamaba Jordi Magraner y estuvo 12 años viviendo en una población. ¿Se llamaba Jordi Pujol y familia? No, estos son simios, pero distintos. Bueno. distintos tipos de monos. Sí, estos tienen una adoración por el dinero y los otros la tienen por la naturaleza. Sí. Entonces,
Este hombre estuvo subvencionado por el Estado francés 12 años pagando sus estudios y sus investigaciones, y a diferencia de otros, claro, cuando hay una expedición de japoneses, van los japoneses más los nepalíes más 200 porteadores, y claro, el animal desaparece. Entonces, en cambio, él intentó vivir a la manera en que vivían los sherpas y la gente de ahí propia del sitio donde estaba, que donde había una descendencia, se dice, de gente de Carlomagno, y entonces a ese nivel era el mismo el que se vestía como ellos y subía a las montañas y buscaba solo al Yeti, que en esta población recibe otro tipo de nombre, ¿no? Claro, la región pakistaní de Chetral, que se le llamaba el gran peludo a este animal, y que se le conocía sobre todo por el fuerte olor que desprende, que es tremendo. Y él hablaba también de que en los excrementos pues hay determinados parásitos que únicamente tiene este ser. Un nuevo registro fósil hallado recientemente en el yacimiento de Can Matas, en la localidad barcelonesa de Hostalets de Pierola, asegura haber dado un vuelco radical a lo asentado científicamente desde hace medio siglo respecto a la cadena evolutiva de hominoides, simios de pequeño tamaño como los gibones y homínidos grandes antropomorfos como orangutanes, gorilas y chimpancés y hombres. Y es que hasta ahora toda la evidencia científica apuntaba que los monos y los hombres descendían de un simio grande de unos 40 kilos de peso, similar al chimpancé, pero los restos encontrados de un primate de solo 5 kilos de peso y de 11,6 millones de años de antigüedad podrían cambiar esta teoría y demostrar que nuestro último antepasado fue un pequeño mono de tamaño similar al de un gibón. Salvador Moya Solà, director del Instituto Catalán de Paleontología, destacó la importancia de este hallazgo que se publicó hace unos meses en la revista Science. Bueno, ya para finalizar, decir que un nuevo estudio genético también ha puesto en duda otro anterior que relacionaba los supuestos restos del hombre de las nieves con una misteriosa especie del oso del Himalaya nunca vista. Hacía un par de años, Brian Sykes, profesor de genética en la Universidad de Oxford, anunciaba la que era, a su juicio, la resolución al misterio de la identidad del Yeti. Tras aplicar modernas técnicas de análisis de ADN a estos restos orgánicos atribuidos al mítico monstruo, llegó a la conclusión de que coincidían, sin dejar lugar a dudas, con los de un oso polar encontrado en Noruega que vivió hace entre 40.000 y 120.000 años. La explicación más plausible para el profesor era que una especie desconocida descendiente de este oso prehistórico es la que vive en el Himalaya y que es conocido como el Yeti. Sin embargo, la explicación no ha convencido a algunos. Dos investigadores, Eliezer Gutiérrez, biólogo evolutivo, y Ronald Pine, zoólogo del Instituto de Biodiversidad y el Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, han refutado a través de la secuencia del ADN mitocondrial la explicación del oso desconocido. No sé si tendremos más información al respecto con Fernando Jiménez López del Oso y con Mario Pérez Ruiz en poco tiempo sobre el Yeti y sus investigaciones, pero lo que está claro es que a día de hoy podemos degustar de los libros de nuestros dos invitados y ir sacando conclusiones también nosotros poco a poco de lo que podemos ir observando, escuchando y leyendo. Fernando Jiménez López del Oso, lopezdeloso.com es la página web que tienes, que es donde entiendo yo que publicas también tus libros y tus últimas novedades. Bueno, la tengo un poco abandonada, pero sí, la idea es ir contando allí, igual que en Facebook, pues las últimas cosas que voy sacando, sí. Pues Fernando Jiménez López del Oso, licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, escritor y autor de Yeti, de la editorial Minotauro. Gracias, Fernando. Un placer siempre hablar contigo y saber que estás todavía en esa investigación. Cómo me gusta. Muchas gracias. Lo mismo te digo, el placer es mutuo. Cuídate mucho, Fernando. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Mario Pérez Ruiz, periodista y escritor. Mario, muchísimas gracias también a ti. Y hay que decir que tu último trabajo creo que se llama Sueños, Apuntes Literarios, de la editorial Altamira. ¿Sí? Sí. Bueno, es exacto, es asumir, yo había dirigido una enciclopedia de sueños, pero esto es asumir los sueños no desde el punto de vista de la psicología, sino desde la percepción de la literatura, inventando sueños, creando, haciendo una serie de epigramas que hacen referencia. Es un libro que está hecho para pensar. Vale.
Pensaremos mientras podemos degustar de unas pizzas magníficas que hace en el restaurante Labia en Barcelona, este buen hombre que además es un cocinero de marca mundial, en la calle Cera, número 33 de Barcelona. Tenemos algunos premios últimamente. Sí. Lo sé. Bueno, o sea, estáis, los amigos de Barcelona, estáis invitados a pasaros por la calle La Cera, número 33. El restaurante se llama Labia. Es un restaurante muy acogedor, pequeñito, pero que se come estupendamente. O sea, estáis todos invitados y si viene el Yeti también le daremos algo para También comer. le damos un poquito. Mario, un abrazo muy fuerte, hombre. Buenas noches y gracias. Cuídate mucho, saludos a la familia. Adiós, Gracias, Mario. Y hasta aquí el tiempo de hoy, pero espero verte pronto de nuevo. Si en esas noches largas, si mientras paseas por una playa hermosa te apetece escucharme, aquí me encontrarás. Te guardo el sofá y no hace falta que avises, habrá pastel. Y si no te gusta, pues se lo damos al gato. La dama te guarde. Mamma mia, she show again. Mama, I only wanna see you. Mamma mia, she show